Bienvenidos a la segunda práctica y tarea de R. En esta clase, pues como dice su nombre, vamos a estar con la segunda práctica y la segunda tarea de la asignatura de R, de la parte de la asignatura de informática en la que damos R en física UMU. Entonces, pues sin más dilación vamos a empezar. Vale, perfecto. En esta tarea va a ser, en esta práctica mejor dicho, tenemos dos partes. Va a ser una parte más sencilla, que es lanzar un dado, recurriendo al uso de un generador lineal congruente. Y luego una segunda parte, que, como bien pone ahí, vamos a calcular el mu y el sigma más probable para una medida experimental. Vamos a inventarnos los datos, pero bueno. Entonces, lo de siempre, no va a ser una explicación a nivel de programación, sino a nivel de entendimiento, a nivel matemático. Y tampoco vamos a profundizar en eso, simplemente vamos a recordar nuestros conocimientos de la asignatura de métodos matemáticos. Entonces, el primero, lanzar un dado. Vamos a explicar línea por línea. Vamos a crear una variable, inicializamos una variable a la que asignamos el valor 6, es decir, y aquí lo especifico, este es el número de caras que va a tener el dado, que son 6. El número de tiradas que vamos a hacer van a ser 1000, o sea, estamos simulando lanzar un dado que tiene 6 caras y lo lanzamos 1000 veces. Esto te genera un vector que va desde el 1 hasta el 6, es decir, del 1 hasta el n, y como el n es 6, pues va del 1 al 6. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a empezar ahí. Perfecto. N es 6, n grande es 1000. Si ahora le doy otra vez, vemos que dado es un integer que va desde 1 hasta 6 y pasa por todos. Es un integer entero, recordamos Python en la primera clase. Entonces, esto nos va a servir a la hora de mostrar por ejemplo, aquí tenemos el plot, la cantidad de veces que sale una cara del dado, porque esto nos da todas las caras del dado en un vector, y eso nos sirve para mostrarlo con el plot. P de dado va a ser la probabilidad del dado. Bueno, la probabilidad de cada cara de dado. Esto es caras de dado, pero se ha llamado dado. Sería mejor, una mejor práctica de programación habría sido nombrarlo dados.cara o caras.de dado o algo así. Total, esto es la probabilidad de cada cara del dado, que es un vector. Recordemos la primera práctica de R, repetición. Repíteme el primer argumento, el segundo argumento veces. Es decir, repite 1 partido de n, en este caso un sexto. ¿Cuántas veces? N veces, 6 veces. Lo que tendría que salir sería un sexto repetido 6 veces. ¿Qué sale? Un sexto, 0,167 son un sexto. ¿Cuántas veces? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y falta 1. Pero bueno, muestra. Función que tenemos que tener escrita en nuestra libreta. La función sample. Sample es sacar una muestra. ¿De qué? Tiene unos cuantos argumentos. Dado. ¿Dado qué es? Esta variable de aquí. Bueno, vector, mejor dicho. Vector que va de 1 a 6. Tamaño. N mayúscula, es decir, el número de tiradas. Primero vamos a leerlo y luego ya lo interpretamos. Replace igual a true, es decir, lo vamos a sacar con reemplazo. Si recordamos con reemplazo, significaba que lo va a tirar, no te va a quedar sin dados. Y la probabilidad va a ser la probabilidad de dados, es decir, esto que hemos dicho aquí. O sea, que tires el vector dado, es decir, que vayas tirando y tus posibilidades van a ser las que vayan en este vector. Aquí van las posibilidades de salida. Es decir, que pueden salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ya está. ¿Cuántas veces vas a tirar? N veces. Es decir, 1000 veces. Replace igual a true. Pues que si sale un 2, pueda volver a salir un 2. No que salga un 2 y luego te vayas quedando sin nada. Entonces, si han salido ya el 1, el 3, el 5, el 2, el 4, pues te queda el 6, pues que salga el 6 por cojones. No. Y luego la probabilidad va a ser la probabilidad de cada dado. Es decir que cada cara tiene aquí asignada su probabilidad con el mismo vector. Tienen que tener el mismo índice, si no es complicado de que le asignes bien la probabilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estos son los datos al lanzar un dado n veces. ¿Vale?
y es nuestra muestra. Recordemos con la función sample. Esto está muy bien ponérselo al final de la libreta de informática y especificar cada una de las cosas lo que hace. Porque a la hora del examen nos viene muy bien tener algo explicado. Porque se puede uno rayar y no saber qué, no acordarse, tener un lapsus. Si puedes llevar algo escrito, llévalo todo al pie de la letra. Y pues bueno, ¿la he ejecutado? No, no la he ejecutado. Aquí está, muestra. Vemos que esta es nuestra muestra. Cada uno tendrá una muestra distinta. En este caso me ha salido 1, 4, 4, 1, 1, así hasta 1000. 1000 veces tiradas aleatorias. Entonces, muestra.t va a hacer una tabla de la muestra. Es decir, si nosotros hacemos así, muestra.t va a ser la tabla de la muestra. Esto es una dimensión, tal, esto no nos importa ahora mismo. Lo que vamos a hacer es el plot para ver la muestra. No he corrido el plot aquí. Lo de antes para ver que para cada dado su probabilidad de dado. Entonces, el 1 tiene 1,167, el 2 la misma, el 3 la misma. Simplemente que se me había olvidado darle ese. Ahora vamos a ver el plot de la muestra .t, ¿vale? Es decir, en este caso, bueno, pregunta, ¿por qué vamos a necesitar table? Pues una buena práctica es, en vez de, no sé, utilizar el comando help. El comando help nos puede dar, aquí nos abre y nos ayuda a entender qué es lo que nosotros tenemos aquí. Vale. Usa una clasificación cruzada de factores para construir una tabla de contingencia de los counts de cada combinación de los niveles. Es decir, que nuestra muestra no tiene información. Volvemos a los plots. ¿Por qué? Porque la muestra es simplemente un vector. Nosotros no podemos representar el vector para que nos dé información, porque nos va a ir presentando 1, 4, 4, 1, 1 en una gráfica. O sea, vamos a verlo. Yo le hago aquí un plot muestra a secas. Eso no nos da ninguna información. Eso no nos da ninguna, pero absolutamente cero información nos da. Por eso la tabla lo que nos hace es para cada para cada cara del dado nos dice cuántas veces ha salido. O sea, nos organiza la información de tal manera que cuando nosotros la ploteemos con este plot de aquí, nos sea mucho más visual y más fácil ver los datos y entenderlos. En este caso, antes no sabíamos nada porque no podíamos inferir nada. Ahora sí podemos inferir que el 2 es el que más ha salido y que el 4 es el que menos ha salido. El 5, el 6, el 3 y el 1 más o menos han salido en la misma proporción. Pero bueno. El type H es simplemente para que salgan las líneas, o sea, las barras, y no salga un punto. Eso creo que ya lo vimos en la práctica pasada. Ahora lo que vamos a hacer es generar números aleatorios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, haber visto el vídeo del canal que se llama Explicación del generador lineal congruente. Es bastante importante que se vea. Voy a dejar una tarjetita por aquí arriba. Supongo que es aquí arriba a la derecha, ¿puede ser? Pero bueno, voy a ir traduciendo los conceptos que utilizamos en ese vídeo a esto. Por eso es importante que si no lo habéis visto, lo veáis, o si no lo sabéis lo que es, pues lo veáis también. Entonces, A, en nuestra pendiente, es lo mismo que llamo en el vídeo A. En este caso, habían decidido poner 999,9. Hay una aclaración al final en la descripción del vídeo que para mejorar y aumentar el ritmo del ciclo, o sea, que el ciclo sea más largo y no se acabe a 3 números generados, hacer un M grande y una A grande. En este caso tenemos una A bastante grande, porque es 999,9. Y la M, como vemos aquí, es 1, que no es por mi criterio, fue el criterio de Avellán. Yo no hubiera puesto un 1, porque técnicamente, si luego vamos a dividirlo, pero claro, aquí el 1 está puesto para no tener que luego a cada uno de los resultados dividirlo otra vez, para que se te quede entre 0 y 1. Aquí directamente
el resultado te lo da entre 0 y 1. Por lo tanto, te ahorras un paso. Pero eso de que A sea menor que M, pues se lo carga. Pero esa Boolean puede hacerlo. Pero sí, continúo. Entonces, y va a ser una función a la que le voy a pasar el x. O sea, un x, esto es un parámetro, esto no es nada. Y lo que va a hacer va a ser multiplicar a ese x por a. Y luego le va a hacer el módulo 1. Que eso ya sabéis por qué se hace, si habéis visto el vídeo, remito al vídeo. Entonces, creamos un vector que va a estar lleno de ceros. ¿Y cuántas componentes va a tener? N mayúscula componentes, es decir, 1000 componentes. ¿Por qué tiene 1000 componentes? Porque nosotros vamos a utilizar la muestra. Bueno, en verdad no. Aquí Avellán no utilizó la muestra, aquí utilizó eso. Avellán hace lo que quiere. Pero hubiera sido una buena práctica, a partir de la muestra aleatoria, haber construido números aleatorios. Eso hubiera sido una buena práctica, pero no esto. Pero bueno, Avellán, te lo permito. Entonces, creamos un vector lleno de ceros. Así que voy a empezar a evaluar cosas. Tenemos la función. Aquí tenemos el vector lleno de ceros. Y utilizamos lo que en el vídeo llamamos el z0, z sub 0, que es nuestra semilla. En este caso, nuestra semilla ya está entre 0 y 1 y es 0,12345. Ahí la tenemos. Vemos que se ha actualizado el vector. Si no le des para atrás en el vídeo y veréis que se ha actualizado. A un 0,123, pues solo ha dejado esos números. ¿Por qué? Porque RStudio es maravilloso. Entonces, ahora que hacemos un bucle for, y de paso veis cómo se construye un bucle for en R, que es prácticamente igual que en Python, solo que necesitas paréntesis y corchetes simplemente. Me parece una pérdida de tiempo, pero bueno, así funciona RStudio. Entonces, recorremos el vector que generamos aquí, que va desde 2 hasta 1000. O sea, este vector es prácticamente como... no hay ninguno que vaya de 1 hasta 1000, pues no sé. Pues va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 1000. Y vas a ir recorriendo ese vector. ¿Por qué no desde 1? Porque el índice 1, tú lo que tenías aquí es, vas a utilizar esto para recorrer el vector u. Como la coordenada. El índice 1 del vector u ya está cogido con la semilla, entonces vamos a empezar a partir del siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El 2. Por eso vamos del 2 hasta el 1000. Porque el último índice del vector u es el 1000. Por eso vamos desde el primero que esté vacío, como vemos aquí, este que es la posición 2, hasta el último que es el 1000. Entonces, recorremos eso. La i que va a ser nuestro índice, como he dicho ahora. Entonces, necesitamos ponerla dentro de los corchetes para indicar que es el índice. Entonces, el u, en este caso el primero sería el u2, el u que está en la posición 2, va a ser la función i, es decir, esta función, aplicada a la anterior. O sea, le pasamos como x, le pasamos el u anterior. Es decir, en este caso, u de 2 menos 1 es 1, es decir, la semilla. ¿Vale? Solo quiero que se entienda por qué lo construimos de esta manera. Es decir, al siguiente es aplicar la función del anterior. Nuestro anterior en este caso, por eso necesitamos una semilla. Necesitamos un primero que, por eso se llama semilla, para poder hacer germinar el generador. Pero sí, entonces tenemos la u del anterior, que en este caso sería el 1, y eso nos da el u2. Cuando i sea 3, entonces el de 3 será la función, pero evaluada en u2, que es el anterior que acabamos de calcular. Y la función es esta. Simplemente le pasa el valor de u en 2 en este segundo caso, que dará, no sabemos lo que dé, entonces, y te devuelve el 999,9 por el valor de u2, de u en 2, y le hace el módulo 1. Y eso es lo que te devuelve. Y se estorea en u3. Se guarda en u3. ¿Vale? Y así lo hace para todos. Entonces, si yo le doy aquí, vamos a ver cómo esto va a cambiar y este se va a quedar igual, este número de aquí, pero a partir de aquí van a aparecer nuevos números completamente aleatorios. Bueno, pseudo aleatorios, pero aquí lo tenemos. 0,438, 0,611, 0,173. Si hacéis lo mismo que yo, veréis que os salen exactamente los mismos números. ¿Por qué? Porque esto es una forma determinista,
es una forma lineal de generar números aleatorios. Por eso he dicho pseudo aleatorios. Os remito al vídeo para entenderlo. Pero aquí lo que estamos generando es una recta. Esto es la ecuación de una recta con ordenada de origen 0, pendiente 999,9. Y esto es la x. Entonces, lo único que haces es que en vez de que se te vaya infinito, pues lo copas en 1 y cada vez que se va al 1 vuelve al 0. Y te hace que se quede ahí en un espacio entre 0 y 1. Y por eso son números entre 0 y 1. Pero sí. Entonces, hacemos un plot del vector y vemos que efectivamente están completamente aleatorios entre 0 y 1. Porque están en la X son desde 0 hasta 1000, pero en las I's, en las U's, los aleatorios son de 0 a 1. Y vemos que están bastante repartidos. Aquí hay poquitos, aquí hay bastante más denso, pero bueno. Entra dentro del pseudo aleatorismo que tenemos. Y luego hacemos el histograma de U. ¿Qué es el histograma? Pues estas barritas. Cada valor tiene su barrita que representa el número de veces que ha salido ese valor. En este caso, breaks 50 significa que hay 50 cajitas. Entonces, para cada valor tenemos cuántas veces ha salido. Es decir, el 0,4 y pico, pues ha salido 20 veces. El 0,6 ha salido, pues, 23 veces. Eso es lo que nos dice el histograma. Vale, ya sabemos, ya entendemos mejor cómo se generan números aleatorios y cómo se implementa en Python. Otra práctica sería intentar implementar el generador a partir de lo que hemos visto en el vídeo de explicación del generador. Que esto no está exactamente igual, pero podéis intentarlo de la misma manera, cambiando los parámetros y añadiendo dividir esto entre el m y ya estaría. Por eso les digo que es sencillo dentro de lo que cabe. Pero ahora vamos a ver otra forma, porque R, como no, va a tener integrada una función para calcular números aleatorios. ¿Cómo se llama? RUnif. R, pues de random, supongo. Y unif de uniforme, porque te va a dar unos valores uniformes. Es decir, que no va, por ejemplo, si vamos a utilizar luego rnorm, va a priorizar los datos que estén en la parte más gruesa de la campana que en los extremos, porque norm viene de normal y recordemos la campana de Gauss, pues va a priorizar los que estén cerca de la media y va a ser mucho más escueto en los que estén más alejados de la media, los que tengan un sigma grande. Entonces, RUnif lo que hace no. Todos van a tener pues, como si fuera la misma probabilidad, lo que hemos hecho. Aquí el U grande está aquí y vemos que pues genera 0,5, 0,85, 0,627. Y si hacemos el histograma de U, vemos que efectivamente está bastante aceptable. Bastante aceptable la cantidad de veces que sale cada uno de los valores entre 0 y 1. Podemos aumentar las cajitas. Breaks, si no breaks, igual a 50, por ejemplo. Ahora vemos que volvemos al plot anterior. Vamos a ver el plot anterior. Más o menos similar. Algunos van mucho, otros van menos. Este parece como que está más smooth. Es mucho más suave. No es tan... Aquí, por ejemplo, se ve esto, que este es muy abajo, este está muy arriba, este crece un poquito, crece mucho, baja mucho, crece mucho. Mientras que aquí, por ejemplo, eso no está. Aquí, por ejemplo, hay un poco, pero estos van seguidos, van seguidos, van seguidos, van igual, seguidos, seguidos. No hay tanto bache hacia abajo o hacia arriba. Por eso vemos que está mejor logrado la función RUnif que lo que nosotros nos hemos inventado generando pseudoaleatorios. Pero bueno, y aquí una cosa que dijo Abellan de hacer, pues vamos a considerar U al cuadrado y vamos a hacer el histograma de I. Y vemos que efectivamente no son aleatorias, no, o sea, no está aleatoriamente hecho el U cuadrado como se ve aquí. O sea, salen mucho más los que tienden a 0 que los que están en 1, pero muchísimo más. No explico por qué, así que no sabemos por qué, pero bueno. Y ahora viene la segunda parte de la práctica, que se basa en, a partir de unos valores que vamos a generar aleatoriamente, sacar el valor de
en la mu, es decir, el valor que estamos buscando, en este caso es la gravedad, y su error. Para eso tenemos que poner el error que vamos a tener y la mu, es decir, la mu que buscamos es 9,8, que es el valor de la gravedad en la superficie de la Tierra, y el error que tenemos va a ser 0,2. Esto es para generar ahora después, lo digo. Voy a quitar, bueno, no lo voy a quitar, total, pues sí lo voy a quitar. Sí lo voy a quitar porque esto simplemente está haciendo ruido. Entonces, aquí tenemos nuestro mu verdadero, nuestro sigma verdadero. Mu n va a ser la cantidad de valores que vamos a darle al vector mu. ¿Por qué? Porque vamos a discretizar el vector mu. Vamos a hacer que en vez de ser un continuo sea lo más parecido a un continuo dentro de una discreción. Entonces esto va a ser la cantidad de vectores que tiene. Es como antes el vector u, que tenía 1000, pero en este caso imaginaos como que en la recta real pues lo cortamos en 1000 trocitos. Y vamos a ir viendo cada uno de esos trocitos. Vamos a generar, ¿cuántos datos? 10 datos. Por lo tanto, aquí van los 10 datos. ¿Cómo los vamos a generar? Con otra función importante de conocer, rnorm. Rnorm genera números aleatorios a partir de una distribución normal. Es decir, como he dicho antes, va a priorizar, o sea, va a poner más valores más cerca del mu verdadero y va a haber menos valores lejos del mu verdadero. Si yo le doy, o sea, me va a generar 10 datos con media 9,8 y desviación 0,2. Aquí los tenemos, 9,17, 9,5, 9,61, 9,52, 9,64. Aquí, sorprendentemente, no ha salido ninguno por encima. Pero bueno. Luego, de media, lo que me calcula es esta función que también hay que apuntarla porque es muy importante. Es la media de los valores que tenemos, los valores que hemos sacado. Vemos que la media está en 9,6549, es decir, 9,655, 9,66. ND va a ser el número de datos, que no sé para qué lo hacemos, porque ND y NDatos es lo mismo, pero bueno, da lo mismo. Aquí hay redundancia, no sé si se ve que aquí hay redundancia de información, porque tú con la función rnorm generas 10 datos, entonces vas a generar un vector de 10 componentes. Entonces, haciéndole la longitud del vector d, te va a devolver 10, o sea, el número este. Es como multiplicar y dividir por 3, te da igual, pero bueno. Entonces, ahora sacamos el mu1 y mu2. En este caso va a ser el mu mínimo, o sea, el valor mínimo del vector d. Eso es lo que te devuelve la función min. Es decir, el valor mínimo del vector d, en este caso vemos que aquí es 9.1676666. Y el valor máximo es 9,95, que es lo que he dicho que no aparecían por encima. Pues mira, este se ha aparecido por encima. Pues el valor mínimo es 9,16 y el valor máximo es 9,95. Sabemos que el mu verdadero está entre esos dos valores. Por lo tanto, vamos a generar una secuencia. Nuestro mu, o sea, todos los posibles mus van a estar ahí. Entonces vamos a generar una secuencia con nuestro mu, que va a ser un vector, que vaya desde del mu más pequeño hasta el mu más grande. ¿Con qué longitud? Lo que hemos dicho. Vamos a dividirlo en 1000 trozos. ¿1000 trozos desde dónde? Desde el primer mu hasta el otro. No vamos a ir desde menos infinito hasta infinito, no tiene sentido. Vamos a ver entre los dos, el más pequeño y el más grande que hemos buscado, para acotar la búsqueda. Entonces esto vale, lo he ejecutado. Esto vale. ¿Dónde me ha perdido? Aquí está. Aquí lo tenemos. Vamos generando números entre 9,16 hasta 9,95. Así, 1000 números. Delta de mu nos va a servir luego para hacer integrales, pero en vez de integrar, sumar como haría Riemann. Es decir, coger la cajita y la base por la altura. La base va a ser el delta de mu y la altura va a ser el mu específico que queramos en cada momento. Entonces, de mu va a ser la diferencia, o sea, la longitud del intervalo dividido entre el número de cajas que hacemos. Como hay 1000 valores, las cajas son 1000 menos 1. Por eso se pone el menos 1 ese. Si no, dibujarlo y contar las cajas. Es como cuando hacéis un planning de la semana
el número de líneas que tenéis que hacer es uno más de la cantidad de días que hay. Porque cuando hacéis las líneas, cada línea cuenta por 2 el día. Cada día tiene 2 líneas a su lado. Pero como los días están adosados, uno junto al otro, al final tienes... El primer día tiene una línea más y el segundo día tiene una línea más. Pero como se lo podéis... Sí, lo podéis ver fácil. Entonces, ¿lo he ejecutado? No lo he ejecutado. Vale. Esto es delta de mu. Q de mu. Bueno, Q. La función Q. La función Q de regresión lineal. Si no, os remito a los vídeos de métodos matemáticos, donde explicamos regresión lineal, la clase número 2. Q. La función Q. Por si no, eso es el sumatorio de, entre paréntesis, lo que mido menos lo que debería medir. Es la palabra de ellas, me parece muy acertadas. Lo que mido, ¿qué es? Mis datos. Lo que debería medir, ¿qué es? Pues aquí lo vemos. El mu sub i. O sea, el dato que he cogido menos el mu sub i. Porque es lo que yo debería medir. El valor verdadero de la gravedad que debería medir. Entonces vemos qué peso tienen cada uno de los datos menos esto al cuadrado. ¿Vale? Si no, os remito a regresión lineal. Porque esto es un ajuste por mínimos cuadrados prácticamente. Solo que no vamos a hacer el ajuste. Simplemente vamos, esto es lo que te hace mu por 0, es al vector mu, que tiene 1000 componentes, como vemos aquí, multiplica todas por 0. Y entonces así es una forma fácil y rápida de crear otro vector de las mismas características que un vector anterior que hayamos creado. Y no tenemos que hacer que vaya desde no sé dónde hasta no sé dónde y tenga longitud tal, así te lo ahorras. Lo seteas todo a 0 y entonces este vector es independiente, lo ves, se crea aquí, pero tiene todos ceros. Ahora, vamos a recorrer mu, es decir, la i me va a ir recorriendo mu. Cada uno de los elementos de mu, de las componentes de mu, tienen un índice. La i va a sacar ese índice. Entonces, y el primer elemento, 1. Pues Q1 va a ser la suma de cada uno de los datos que tenemos menos ese mu verdadero, suponiendo que ese es el mu verdadero. Entonces vamos viendo, o sea, vamos a sacar para cada mu el Q. Entonces el Q óptimo es el Q mínimo. Por lo tanto, esto lo que hace es generar un vector, o sea, el vector, bueno, el vector ya está generado, está aquí, el Q, solo que lo hemos rellenado. Vemos que Q 285, 284, 284, 283, 282 va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el Q, a ser estar al cuadrado, es una parábola. De hecho, si ploteamos Q, aquí lo vemos, es una parábola. Va, cuanto más se aleja, más para arriba está, es decir, es menos óptimo. Y cuanto más se acerca, más óptimo es. Y luego se aleja, es menos óptimo. Con nuestros datos, no con la realidad. Nuestros datos, todo depende de los datos que hemos tomado aquí. Que en este caso han sido aleatorios. En otro caso, en el laboratorio, serán más reales. Si nuestra sigma es pequeña, claro. Entonces aquí vemos que... sí, que nuestro Q mínimo está por aquí. ¿Dónde? Pues vamos a verlo. Bueno, el RUG, creo que ya lo vimos, pero el RUG lo que hace es ponerte en marcas dónde está cada uno de los datos. Vemos que aquí este dato pues está solitario, pero aquí hay más concentración de datos, por eso el Q es más pequeño ahí. Aveline, ¿qué me hace? Me sitúa dónde está el D punto media. Hazme una línea vertical, por eso la V, que sea el donde está el valor D punto media. El valor de punto media lo tenemos aquí arriba, 9,654,999. Pues aquí está ese. Y de hecho, ese va a ser el punto donde la Q sea mínima. Porque si deriváis la Q, veréis que el punto donde Q se hace mínimo es la media. Hacemos el histograma de Q, por saberlo. Tampoco sé para qué nos dijo de hacerlo, pero bueno. El Q mínimo
vemos que el mínimo, el Q mínimo, ¿dónde está Q mínimo? Es este, 0.477. Ese es el Q, el menor Q que hay. Entonces, sacamos el índice del Q mínimo. Es decir, esto es para saber cuál es el Q mínimo, o sea, qué valor toma el Q mínimo. Ahora quiero saber which min, qué índice, por eso which, tiene el valor mínimo de Q. Y lo llamo imin. Entonces, imin es 621. Sabemos que en la posición 621 del vector Q está el valor mínimo. ¿Cuál valor? Pues el que hemos sacado. Se me ha perdido ya. Qmin aquí, 0.477. En la posición 621 del vector Q está el 0.477. Es decir, ¿ahora qué voy a hacer? Como sé que la posición mínima es el 621 y como el vector mu y el vector q tienen el mismo número de componentes, voy a coger el mu mínimo. ¿Cuál es el mu mínimo? El mu en esa misma posición, porque he utilizado ese vector, como que se hereda. Porque además, como lo hemos calculado aquí, cada mu en la componente x corresponde al q en la misma componente x en el vector q. O sea, están relacionados uno a uno en cuestión de componentes. Entonces, si yo hago así, veo que mu.min es 9,665482, que es bastante parecido al de media. Difiere en nada. Difiere a partir de... Ni en la milésima difiere. Pero bueno. Y aquí ya lo único que queda es calcular la probabilidad del mu, que se calcula q elevado a el número de datos partido de 2. Y luego vamos a plotearlo para ver efectivamente la gráfica lo que hace. Esto se deriva de la ecuación de la distribución normal. Está creo que en los apuntes de métodos matemáticos. Y este es el plot, ya lo hemos hecho. Vemos aquí perfectamente la gaussiana. Y ahora lo normalizamos. Esto es la normalización. No voy a explicar la normalización porque simplemente es 1 partido de la suma de p de mu.d por el diferencial de mu. O sea, vamos a ver cuánto suman en total y lo vamos a dividir porque si suma más de 1, pues no es una densidad de probabilidad. Y ahora aquí lo tenemos y lo ploteamos y ahora sí es una densidad de probabilidad porque todo lo que está debajo suma 1. El área, desde menos infinito hasta más infinito, suma 1. Vemos que no está en 9,8, pero han sido nuestros datos los que nos han sacado. Si yo ahora lo ejecuto otra vez, cambia. Por ejemplo, me lo ha llevado a 9 con casi 9. ¿Por qué? Porque mis datos se han generado aleatoriamente de manera distinta. Lo hago otra vez. Y ahora se acerca un poco más. Lo hago otra vez. Pues se ha ido un poco más para arriba. Pero eso es por lo... Bueno, mira, este se ha quedado bastante cerca. Si yo veo el Qmin es 0.41. Pero bueno. Esto es la práctica 2 de R. Espero que se entienda. Si hay alguna duda me lo dejáis en los comentarios y yo lo respondo lo antes posible. Y ahora viene la tarea 2, que es bastante sencilla, de generar un número grande de números aleatorios distribuidos uniformemente. Pues un número grande, pues por ejemplo, cogemos 10.000 y le hacemos el runif. ¿Entre qué tienen que estar? Entre 0 y 1, pues lo ponemos. La función runif, si la tenéis apuntada, es el número de datos que queremos generar entre el valor primero y el valor segundo. En este caso 0 y 1. ¿Nos piden que hagamos el histograma? Pues lo hacemos los histogramas. Es decir, en este caso voy a borrar esto. Perfecto. En este caso ya lo hemos generado y ahora hacemos el histograma. Vemos que es bastante decente. Así que vemos. Si nosotros desplegamos esto, vemos que aquí hay distintos como que propiedades de los histogramas. Entonces vamos a extraerlas en distintas variables. Entonces, extraemos del histograma los vectores counts, mits y density. ¿Cómo los extraemos? Pues HU accedemos con el dólar, counts, HU density y HU mits. Y eso lo ponemos en hu.counts, hu.density y hu.mits. Los ejecutamos y vemos que
aquí los tenemos. Si los veis, el counts es el mismo que este, el density que está aquí es el mismo y el mix también es el mismo. O sea, simplemente los hemos sacado para poder utilizarlos y no tener que estar poniendo todo el rato HU $counts. Y luego simplemente dibujar counts frente a mix, así frente a mix. Cuando se diga frente a algo, es lo que va primero. Y luego lo que quede. Porque como es counts frente a mix, el frente a mix es la X y el counts es la Y. Por lo tanto, se pone primero el mix y luego el counts. Aquí vemos cómo nos ha salido. Y ahora una beline horizontal en 1. Que no sale porque como esto empieza en 460, pues no tiene sentido que salga. Y luego hacemos el plot de density frente a mix, que esto sí tiene una en 1, ya que hacemos la línea horizontal, que esta sí se ve. La otra no sé por qué tenemos que hacer la línea horizontal. Es la curva teórica, porque como es un número aleatorio, como explicamos en la anterior práctica, los números aleatorios, al estar distribuidos uniformemente, su densidad de probabilidad tiene que ser 1 como cualquier otra densidad de probabilidad, el área debajo de la curva. Entonces, si están distribuidos entre 0 y 1 y el área debajo tiene que ser 1, entonces la altura tiene que ser 1 para que la base, que es 1, por la altura, que es 1, de 1, si no, no da 1. Por eso tenemos que hacerlo en la horizontal 1 es la curva teórica, porque es constante, es una constante. Y pues ya estaría. Eso sería todo. Si hay alguna duda, déjamela en los comentarios. Y pues hasta la siguiente práctica.